Motivados por la pandemia del COVID-19 que sacude al mundo, los países han aplicado distintas políticas educativas, todas ellas de acuerdo a sus posibilidades probablemente. Pero en todos los países seguramente se están haciendo la misma pregunta. ¿El 2020 es un año perdido para la educación? En nuestro país, que decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo y suspendió las clases presenciales durante casi 3 meses, pasando por diferentes etapas: la reincorporación paulatina, la reducción de horarios y la no obligatoriedad de las clases, todos están en el mismo debate: familias, docentes y autoridades, aunque no lo expliciten. La semana pasada, cuando comentamos en las redes sociales que íbamos a abordar este tema, les pedimos a los estudiantes que compartieran con nosotros cuál había sido su vivencia, ¿no? De qué manera ellos habían podido transitar la adaptación a un nuevo esquema educativo con un fuerte peso de lo digital, y también de qué manera habían podido acostumbrarse a esa pérdida de cercanía con los docentes, con sus compañeros de clase, con la casa de estudios en general. Y la verdad que tuvimos muchas respuestas. Nos contestaron cientos de mensajes, no solo los alumnos, sino también los educadores, lo que confirmó la gran relevancia y lo sustantivo que es abordar este tema en profundidad. Así que la letra chica de esta noche es la educación. ¿Un año perdido? Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. Se van a suspender las clases por 14 días. Vamos a extender la suspensión de clases indefinidamente. A partir de la suspensión de los cursos, la educación a distancia, que hasta ahora era un apoyo a las clases presenciales, pasa a ser el pilar de la actividad curricular. La importancia de la tecnología en educación. Este ha sido un instrumento esencial, no solo para poder mantener los aprendizajes, sino para poder tomar la clase de medidas que tomamos. Pero la escuela presencial nunca puede ser sustituida, y menos en la primera infancia, en la educación primaria, con las tecnologías a distancia. El distanciamiento social indudablemente que amenaza con aumentar la brecha entre aquellos que tienen mayor oportunidades y mayores posibilidades con aquellos que no lo tienen. Se retomarían entonces las clases solo en escuelas rurales el miércoles 22 de abril. Aquellas escuelas de los poblados más alejados, de aquellas escuelas donde hay menos conectividad, de aquellas escuelas donde no ha llegado aún básicamente este virus, aquellos alumnos de 973 escuelas rurales tienen la posibilidad de recomenzar sus estudios a partir del 22 de abril. De las 543 escuelas que se supondría que abrirían sus puertas, solo lo hicieron 344. El retomar clases presenciales es algo que es necesario para mitigar la desigualdad que produce este tipo de situaciones. En líneas generales lo que se puede señalar es que cuando se retomen las clases no se vuelve a la misma escuela que dejamos en marzo. En Uruguay los estudiantes a fin de junio van a estar cursando sus clases de manera presencial. Y retomamos un aspecto de la vida que es fundamental en el futuro de nuestros chiquilines. Si hay algo que este gobierno no está dispuesto a bajar las exigencias de la educación, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros el 13 de marzo interrumpimos la actividad presencial de las escuelas públicas del país, de toda la educación en general, y hoy la estamos retomando. La estamos retomando gracias al compromiso de cientos de funcionarios y de maestros y de profesores. Hoy lo evaluamos como una experiencia positiva. Las autoridades educativas todas han repetido mucho, usted incluida, que este no va a ser un año perdido. ¿Cómo sigue ahora la tarea de evaluar qué conocimientos recibieron los chiquilines en este tiempo? Y el año no está perdido, porque además el año para la mayoría de los estudiantes en general no termina en el 2020, sino que se retoma y continúa en el 2021. Este año yo diría que es un año muy comprometido, muy problemático, donde evidentemente las desigualdades se van a ver de modo mucho más evidentes, y algunas habilidades como por ejemplo la escritura y la lectura que pueden haber sido perdidos. No hay año perdido. No hay año perdido. No, tenemos que asumir que así como se pierde PBI, se pierde ingresos, se pierde, este mes y medio, 2 meses, 3 meses sin ir a la escuela
se pierden instancias de interacción. Hay que buscar mecanismos que permitan dar mayor tiempo o mayores oportunidades de singularizar la propuesta a los gurises que más hayan sido afectados por la pandemia. No vamos a decir nunca que este fue un año perdido, porque sería muy injusto con los padres, los abuelos, los referentes, en honor a ellos, a las familias y a los docentes, y también al esfuerzo, obviamente, cuando digo familia los comprendo, de estudiantes. No debemos hablar de un año perdido. Las cosas que nos están sucediendo este año, no las vamos a mirar con angustia, las vamos a mirar con la potencialidad del aprendizaje que nos han reflejado para todos. Tenemos que pensar todos que se adquirieron aprendizajes, se lograron, se instalaron competencias no pensadas. Confíen en la escuela, confíen que las maestras están haciendo lo imposible por sostener ese espacio escolar. Confianza en que lo que no se trabaja este año se va a trabajar el año que viene. No olvidemos que la educación no es un gasto, sino una inversión. Cuando se dice el gasto en educación, no, la inversión en educación. Y una inversión sin la cual los países no se salvan. Es verdad que la buena educación es muy cara, o es cada vez más cara si queremos que sea mejor, pero también es verdad que la mala educación los países la pagan más cara todavía. Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica, cuando pasan 8 minutos de las 9 de la noche. Antes de meternos en el tema, quisiera decirles que yo creo que estamos empezando la 4ª semana, si no me equivoco. Sí. En estas 3 semanas creo que hemos logrado demostrar que nuestro objetivo es ayudarnos a pensar juntos, que nuestro objetivo es tratar de encontrar ideas, intercambiarlas, debatir, tratando de ayudar a construir ciudadanía, si es posible, si desde nuestro humilde trabajo podemos ayudar a construir un país mejor. Esto se los comentamos porque lamentablemente en la noche de hoy no van a estar presentes las autoridades de la educación de nuestro país por decisión de ellos. Nosotros intentamos invitarlos, de hecho la invitación la trasladamos al director nacional de educación, Gonzalo Baroni, al presidente del CODICEN, Robert Silva, y también a la directora sectorial de planificación educativa del CODICEN, Adriana Aristimuño, porque realmente entendíamos que eran voces que podían hacer aportes fundamentales a la hora de abordar este tema, que ya hablábamos de la importancia que tiene, pero lamentablemente ninguno pudo asistir. Los tres por razones distintas, por temas de agenda, por temas de evitar entrar en algún tipo de debate o directamente porque todo su tiempo estaba abocado a la planificación del presupuesto, nos dijeron que no. Así que bueno, el programa de hoy le van a faltar esas voces que consideramos todos que eran muy importantes, pero bueno, esperemos tratar de ponerle la profundidad que el tema se merece, Ricardo. Sí, que sea a la posibilidad de que haya distintas versiones o distintas voces o distintas miradas de distintos lugares, que en definitiva creo que es lo que buscamos en cada uno de nuestros programas. Pero bueno, vayamos adelante porque nos acompaña Pablo Cayani, consejero electo por el orden docente e integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder estar acompañándole. Bien, y también nos acompaña Natalia Oval, nuestra columnista, habitué de nuestras noches. Bueno, ¿cuáles son las primeras cosas que te salen de este problemático, de esta pregunta que aparece permanentemente arriba de la mesa? A mí me llamó la atención cuando se planteó el tema del programa, Educación Año Perdido, con esos signos de interrogación, que en realidad las respuestas que se obtuvieron y las discusiones en redes sociales giraron en torno a si la respuesta a esa pregunta era afirmativa o negativa. Es decir, se perdió el año, decían algunos, no se perdió el año, decían otros, y toda la gama de matices en el medio, y los fundamentos de por qué sí o por qué no. Y estaba como de alguna manera sobreentendido qué fue lo que se perdió, ¿no? Cuál fue la pérdida, ¿no? Y de alguna manera lo sobreentendido ahí era, se perdieron contenidos curriculares, se perdió los programas escolares, no se pueden dar en toda su extensión, y básicamente se centró el debate en esos puntos. Y a mí me parece interesante, sin negar la importancia de los contenidos curriculares y de los programas, que por supuesto que la tienen, también poner sobre la mesa algunos otros elementos que, bueno, de alguna manera se mencionaron también en el informe inicial, pero que tienen que ver más bien con, bueno, la pandemia yo creo que dejó de manifiesto estos 3 meses de suspensión de clases,
que el proceso de enseñanza y aprendizaje es muchísimo más que los contenidos curriculares y que los programas, y que hay elementos que tienen que ver con las interacciones personales, que tienen que ver con el encuentro con las otras y con los otros, que tienen que ver con los gestos, las miradas, los debates que se dan al interior de, por ejemplo, de los centros educativos a nivel de la universidad, que tiene que ver con los juegos que se dan entre los niños y toda esa dimensión de la interacción, que también es una gran pérdida, ¿no? Aunque sea temporal, fue una gran pérdida, y que también tiene mucho peso en el desarrollo emocional y también cognitivo de los niños, las niñas y los adolescentes. Y eso también quería ponerlo sobre la mesa porque de alguna manera me parece que está un poco en un escalón muy por debajo de la discusión esta de los contenidos curriculares, y es importante también. Los contenidos curriculares que, sin duda que Uruguay está en una posición mucho mejor que otros países como Bolivia o Paraguay, en esta materia de mantener, de que esto no sea un año perdido, porque tiene el plan Ceibal en primer lugar, si bien hubo disparidades en la conectividad y hubo gente que quedó por fuera de esa conexión, hubo un intento de seguimiento de las clases de manera virtual, y igualmente hubo, y eso también va a ser objeto de debate hoy, muchas disparidades, ¿no? A nivel tanto de los centros educativos, de prácticas distintas o de incluso de cargas horarias distintas en cada centro. Y hubo muchas desigualdades que no tienen que ver con la educación, sino que tienen que ver con algo previo, que son los contextos familiares, barriales, que tienen que ver con los recursos materiales de las familias y culturales también, que de alguna manera jugaron como para que hubiera y se notó una brecha también en ese año, que obviamente nadie va a querer dar por perdido porque hubo mucho esfuerzo de docentes, de madres, padres y de niños y niñas también en el proceso, ¿no? Pero ahí hay una cosa que vos manifestás que es muy interesante, porque de repente uno tiene la tendencia a pensar, lograron aprender todas las cosas que tenían que aprender en la escuela, en el liceo, los estudiantes universitarios pudieron cursar todas las materias del semestre, y de repente en esta evaluación que todos nos vamos haciendo muchas veces, no ponemos otros factores que de repente son tan o más importantes en la formación sobre todo de los niños, ¿no? Claro, y no solamente como personas, sino también incluso como su desarrollo, digamos, y las capacidades que adquieren y los conocimientos que adquieren y las emociones también, el trabajo de las emociones de cara a su futuro laboral, incluso hasta laboral, ¿no? Eso no se discute. Pablo, ¿sabés que Natalia separaba estas dos cosas, ¿no? El ambiente curricular, los objetivos curriculares y estos otros que marcaban Ricardo y Natalia? Pero yendo a lo curricular, desde la ANEP, hoy, por ejemplo, se puede hacer una evaluación de qué contenidos se perdieron, de cuánto hubo de curricular en este año en comparación a lo que correspondía en un año normal, digamos. Sí, a ver, primero contexto, ¿no? Porque 91% de los estudiantes del mundo estuvieron sin clase varias semanas. Hoy sigue el 60% de los estudiantes del mundo sin clase. Y en realidad esto ha afectado la escuela que conocíamos, los programas que conocíamos. Y hay una situación allí de un primer semestre con mucho trabajo de niñas y niños que me parece que a veces hay que lograr. Ustedes en la promo pedían las voces de los gurises. Yo creo que hay que rescatar un poco eso porque estamos hablando siempre los adultos sobre qué pasó con esto, y no de todo eso otro que los gurises aprendieron en estos meses. Lo mismo con los docentes y las familias que sostuvieron una cosa que es bastante rara en términos de decir que el 95% de los gurises estuvieron conectados a actividades escolares con la escuela cerrada. Es una cosa que muchos países no pueden ni soñar. Y ahí tiene que ver el Ceibal, tiene que ver que Antel no cobra los .edu.uy, tiene que ver el compromiso docente y las comunidades en acompañar. Ningún niño solo se pone a hacer actividades escolares con la escuela cerrada. Después, ¿cuánto afecta esto en términos de aprendizaje? Bueno, la mala noticia es la ausencia de escuela afecta negativamente los aprendizajes que la escuela valora, digamos, que son aquellos que están vinculados a las diferentes dimensiones de conocimiento. La buena noticia es que es posible también pensar una escuela que ya no piense que todos los que están en el aula son iguales porque tienen más o menos la misma edad, sino que una escuela que está mirando que había una desigualdad previa, hubo una desigualdad durante el cierre de cursos. No es lo mismo,
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vos estás hacinado solo en tu casa, con tus hermanos, sin conexión a internet, que están en una casa que está acompañando, que está construyendo opciones de ocio creativo, que está así, movilizando aprendizaje que los gurises ya tenían. Esas diferencias, digamos, son parte de las cosas que la escuela, los docentes, las maestras, los maestros se han propuesto contemplar a la hora de la vuelta. Y eso es parte de lo que va a haber que evaluar, digamos. Hay unas evaluaciones previstas en un formato de las evaluaciones que ya tenía el país, digamos. No hay las evaluaciones en línea, también está pautado alguna evaluación de INED. Yo creo que eso también es una cuestión rara en un escenario donde, por ejemplo, se suspendió las pruebas PISA. Y esto va a dar un montón de información que es raro tener esta oportunidad en los últimos 100 años, digamos, en términos de el conocimiento que tenemos los seres humanos sobre lo que acontece en el sistema educativo, con los aprendizajes, con estas situaciones donde la escuela deja de ser homogénea porque no tiene más remedio, digamos, porque hay que ir menos días, menos horas, y contemplar esta otra situación de ponerle un pienso que deje de pensar el sistema educativo como una carrera de vallas donde uno va corriendo y tiene que correr rapidísimo para lograr saltar en diciembre una cosa, que si no la salta en diciembre vuelve a cero. Estamos más en una lógica, y yo creo que lo curricular en ese sentido, por lo menos en términos de los perfiles de logro por tramos, en primera infancia, en tercero, sexto de primaria, en tercero de media y en sexto de media, está permitiendo pensar eso de que lo que no se aprende en diciembre se aprende en marzo, o se aprende en verano educativo, o se aprende en abril, porque los gurises no han dejado de aprender. Lo que hay que darle pelota a lo que aprendieron. Que eso es lo que a veces le cuesta a instituciones del porte de la escuela pública, por ejemplo. Pablo, recién mencionabas el tema de los porcentajes. El 95, habías dicho, el 25 de abril, el 93% de los niños de las escuelas más favorecidas ya estaban todos conectados o funcionando con mucha más fluidez, pero sin embargo, para la misma fecha, el 68% de los escolares de centros más vulnerables era la cifra de los contextos más críticos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los niños que en realidad no pueden acceder, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Sé que no es solo una característica, te quiero decir, de tener o no el dispositivo, porque hay muchos problemas en familias que pueden condicionar el acompañamiento, el vamos a sentarnos, necesitan de un adulto, un referente que acompañe todo el proceso escolar en la casa, ¿no? Primero, Uruguay ha tenido políticas públicas que posibilitan esos números, ¿no? Porque sin Ceibal o sin la conexión a internet que tiene Uruguay, esto no funciona. No funciona. Segundo, tenemos un conjunto de docentes y de comunidades que no se quedó en eso, porque si nos hubiéramos quedado solo los que entran a CREA o que podían hacer, nos hubiera quedado un montón de gurises, no con el año perdido, sino perdidos los gurises, porque lo que se hizo fue, las escuelas vincularon a niños y familia a partir de CREA, a partir de la plataforma del Plan Ceibal, a partir de los grupos de Facebook, que las familias manejaban mejor que una plataforma CREA, a partir de el WhatsApp, que es gratuito en las telefónicas privadas. ¿Por qué? Porque había un montón de variables que hacían que si nos quedábamos solo con un instrumento, dejábamos gurises afuera. Lo mismo pasó en el medio rural, en lugares donde la conectividad implicaba, como le había puesto un gurí que le pedía disculpa a la maestra en Salto, que la disculpara, pero tenía que ir a subir al cerro para bajar la tarea porque no tenía conexión a internet. Bueno, allí los maestros armaron buzones en las escuelas, hubo buzones en las porteras de los campos, es decir, también hubo como una lógica de respuesta de los adultos del sistema educativo que estaba muy preocupada primero por estar, porque hubiera un vínculo, segundo porque hubiera movimiento de aquellas cosas que los gurises ya sabían. Yo qué sé, nosotros estuvimos siguiendo bastante qué es lo que pasaba en una situación que angustiaba tanto a familias como niños como adultos, pero no me crucé con ningún PDF del algoritmo de la división. Pero sí con un concurso de cocina, con el trabajo con proporciones, con un concurso de educación física, es decir, con actividades que permitieran preservar el lugar de la infancia, mantener el vínculo, tener contacto con la cultura letrada, digamos.
¿cuánto va a afectar esto en términos de, los aprendizajes? ¿Cuánto se mitigó? Bueno, es parte del conocimiento que hay que producir de futuro. También instala un desafío, claro, que es que si todos estamos de acuerdo que tenemos una desigualdad cuando la escuela se cierra y que además a esa desigualdad hay que sumar cómo pasaron la pandemia, y bueno, también vamos a tener que tener acuerdo en que esto requiere recursos que permitan mayor singularización, es decir, más apoyo a los niños o mayor tiempo pedagógico a aquellos que pasaron peor, digamos. Porque de señalar todo esto, pero después decir, bueno, siga, es una opción que no da cuenta de, primero, ni la potencialidad que tiene el sistema educativo público, ni de los desafíos que tenés en términos de sociedad, en un escenario que, reitero, es tan inédito a nivel de la humanidad que probablemente haya mucha producción de conocimiento sobre cómo impactó esto en términos de aprendizaje y cómo modificó esto la escuela después del COVID. Y creo que es, lo decía la inspectora técnica, es una oportunidad para decir, bueno, nosotros tenemos estas fortalezas, este fue el escenario, y a partir de esto aparecen estas otras posibilidades. A mí me gusta mucho más la escuela que no está pensando en el aula graduada y que está pensando en qué necesita cada niño para desplegar y desarrollarse adecuadamente. Y lo otro es esto de la infancia queda siempre en un lugar complicado. Queda en un lugar complicado por el COVID, porque de hecho son los que menos los afecta, pero los que más los afecta en términos de la cantidad de derechos que se ven afectados, pero además queda opacada en un escenario donde a las familias que fueron al seguro de paro, a las familias que se le cortaron los jornales, la infancia o la lectura de un cuento o el espacio, digamos, de poder pensar esto en relación a los gurises, pasa a estar en segundo plano porque pasa a estar en primer plano pagar la luz, pagar la olla. La preocupación de vivir. Es una expresa prioridad. Los invitamos a ver ahora los testimonios de los estudiantes de la escuela, del liceo y también del primer año de universidad que estuvimos recabando. Sí, es cierto que hubieron muchas cosas que no se pudieron explicar porque por Zoom no se podía, pero sí es cierto que gracias al esfuerzo de la maestra y todas las aplicaciones que teníamos, por ejemplo PAM y CREA, logramos hacer un montón de cosas y por eso no fue un año tan perdido. Si tuviera el año perdido no estaría motivado para estudiar porque pensaría que sería para nada. Y la verdad es que hemos trabajado como si fuéramos a la escuela. Todo esto fue un desafío que nos permitió aprender a resolver problemas, a llevar las clases a distancia, a estudiar y bueno, también a aprovechar los espacios de consulta. Creo que hemos desarrollado la solidaridad en otros aspectos, ayudándonos y fortaleciéndonos para acceder a las clases y a los materiales. Por todo esto creo que no es un año perdido, al contrario. Creo que la educación nos ha permitido atravesar este proceso de la mejor manera. Todos los estudiantes junto a los docentes, de alguna manera u otra, hemos logrado establecer un vínculo diferente en este año atípico, pero que nada está perdido, que estamos aprendiendo de maneras diferentes y también adquiriendo nuevas herramientas como fue la virtualidad. No se perdió ni un solo día del curso y también se vio como una adaptación al día a día de la situación de emergencia que estábamos viviendo, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores, que hicieron todo lo posible para que no bajemos el nivel del curso. Creo que al ser del interior, por ejemplo en mi caso, nos ha beneficiado mucho que el primer semestre podamos tener las cosas desde nuestra casa y adaptarnos mejor a cómo funciona la facultad desde nuestra casa y no tener que hacerlo allá en Montevideo cuando a veces nos cuesta un poco adaptarnos a esa metrópoli y a ese modo de vida que es muy distinto a veces al interior del país. Fue una experiencia re positiva en mi caso porque pude hacer más materias, me fue mejor sin tener que ir a teóricos de 3 horas que en mi opinión deberían ser ilegales. Así que bueno, ahora en el segundo semestre la modalidad va a ser semipresencial, pero más bien virtual. Y bueno, yo lo valoro re positivamente, sobre todo porque los docentes de nuestra facultad, por lo menos en mi carrera, hicieron todo lo posible para que los estudiantes tuviéramos la mejor trayectoria posible de acuerdo a la situación.
Bien, estos son algunos de la cantidad de videos que nos mandaron por Twitter, en este caso fue la convocatoria, mandaron una cantidad que ha impactado con el nivel de la sociedad, hablaban bárbaro, todo, me encantó. Y vamos a hablar con uno en vivo ahora, porque vamos a saludar a Facundo Cabrera, es un estudiante de tercer año del Liceo Divina Providencia de La Teja. Facundo, ¿me escuchás? Te escucho, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Facundo? Bien, ¿y vos? Bien, divino. Sabés que estaba nervioso, Facundo, y lo mandé a jugar un poco de Free Fire antes. Los jóvenes sabemos lo que es esto. Después les vamos a explicar bien porque estaba nervioso. Facundo, contame, ¿dónde es el liceo, dónde queda el Liceo Divina Providencia ahí en La Teja? ¿En qué zona de La Teja está? Casi al lado del cerro, es en la Plaza Lafone, ¿viste la Plaza Lafone? Bueno, enfrente de la Plaza Lafone. Bien, bueno, fue un año rarísimo, no te lo voy a explicar a vos, pero queríamos hablar con alguien de tu edad, alguien que esté cruzando el liceo, para que nos cuente desde tu punto de vista qué tan raro fue este año. ¿Cómo llevaste esto de ir al liceo, de no ir al liceo básicamente, de vivirlo a través de una computadora, con aplicaciones, de no conocer tanto a tus compañeros? ¿Cómo la llevaste? En el caso a mis compañeros ya los conocía, exacto algunos que vinieron este año, pero ya estaba hace 2 años con ellos y lo otro fue una experiencia para mí muy agradable porque por suerte tenía todas las necesidades básicas para cumplir una clase virtual, computadora, internet, para otros no. Y con mis compañeros también la pasamos muy bien porque si alguno, por ejemplo, no entendía algún deber, mandaba al grupo y entre todos tratábamos de ayudarnos para que a todos nos fuera bien en esta etapa. Ahora, Facundo, y con los docentes, porque uno siempre se imagina que estar en una clase resultaría hasta más sencillo para el contacto. Te levantás, le preguntás algo. ¿Cómo fue la experiencia tuya con los docentes? ¿Cómo era el trato, digamos, virtual? La verdad que muy bueno. Con los profesores generamos un vínculo que capaz que no se puede generar en clase presencial. Por ejemplo, en el liceo también fue muy abierto, fue todo muy organizado, ponía las clases, todo, y... Dame tranquilo. Nada, tranquilo, jugamos un Free Fire, vos tranquilo que... No, contame, me decías de un vínculo diferente, porque lo sentías más personalizado, el vínculo como que era más mano a mano. Sí, más personal lo sentía yo. Capaz que pasaba, Porque, por ejemplo... algunos profesores nos dieron su WhatsApp incluso y le preguntábamos dudas que teníamos, que nos surgían, porque todos los lunes y martes, el liceo eso lo valoro mucho, nos pusieron tareas, nos subían solo lunes y martes tareas de todas las materias. Entonces eso te ayudaba a organizarte mejor y si vos no entendías algo le podías o mandar un mail o mismo escribirle al profesor, hola profe, no entiendo esto, ¿me podías ayudar? Y el profesor... nunca me demoraron en contestar más de 2 días. Siempre estaban ahí. Si necesitaba algo, estaban ahí los profesores. Ahora, y saliendo un poco de tu liceo, supongo que tenés algunos otros amigos de tu edad que van a otros liceos públicos. ¿Cómo notaste? ¿Fue parejo para todos? ¿O vos notabas que, por ejemplo, en tu caso había diferencias con otros alumnos, algunos que no podían conectarse? ¿Cómo lo vivieron tus amigos también? Hubo muchas diferencias. Por ejemplo, con un amigo me contaba que... clases por Zoom, por ejemplo, no tenía, y yo tenía todos los días, que solo le subían materiales a la plataforma CREA, y después no se conectaban ningún día de la semana a clases virtuales. Bien. Y eso me pareció muy raro, porque yo tenía todos los días de 9 a 1, y él no tenía ningún día de la semana. Ahora, te voy a hacer una pregunta que capaz que no tenés ni idea, pero a ver qué sentís por lo menos. El año que viene, el 2021, ¿cómo te lo imaginás? ¿Te imaginás que van a incorporar alguna de estas cosas que aprendimos durante esta pandemia? ¿Usar algo más de la virtualidad que antes no se usaba tanto? ¿Cómo te imaginás, después de que salgamos de todo esto, que vamos a salir obviamente, que va a seguir el liceo? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Va a ser igual a antes o se va a cambiar? Creo que puede ser muy parecido a lo que era antes, pero también incorporando nuevas cosas, como por ejemplo CREA lo podrían incorporar para pasar alguna tarea o mismo sacar dudas con el profesor, que antes no podías o no tenías CREA, por ejemplo, para si estabas en un sábado y tenías un escrito el lunes y vos, si no entendías algo, le tenías que preguntar a tu compañero o mismo quedarte con la duda porque no tenías ninguna forma de
de contactarte con el profesor. Pero, por ejemplo, si el año que viene estás un sábado y no entendés un escrito de matemática que tenés el lunes, le podés escribir por CREA, por ejemplo, hola profe, ¿me podría explicar esto? Y capaz que puede ser hasta mejor el liceo. Bueno, Facundo, te queremos agradecer muchísimo. Queríamos tener, si bien tuvimos una cantidad de videos, charlar contigo estuvo bárbaro. No fue tan difícil, ¿viste? Estuvo bien. Zafaste. Así que bueno, no te digo que mañana le vayas a contar a tus amigos en el liceo porque no lo vas a ver. De última, mandale algo ahí, un WhatsApp o algo. Imagino que están todos tus compañeros mirando. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y saludo grande. Vamos arriba, gracias, Facundo. Adiós. Un crack, Facundo. Un crack, un fenómeno. Bueno, Pablo, no, me quedé con algunas cosas de las que manejaste y con una cosa que dijo él sobre el final, porque también toda esta situación ha generado la utilización de una pila de recursos que de repente se tenían, capaz que no se les tenía tan en cuenta. Creo que leí por ahí, algún lado ahí que pasó de, no sé, de 700 o 7.000 los que usaban CREA a 70.000, una cifra increíble, o 700.000. 700.000, sí, bueno, yo aprendí lo que es CREA porque vi a mis nietos entrar allí y a trabajar. Estos son aprendizajes que pueden cambiar la educación hacia el futuro, la educación de nuestro país hacia el futuro. Yo creo que esto es parte de... Laudó discusiones que eran bastante antiguas, ¿no? Antiguas, tenían unos cuantos años. Uno era, bueno, ¿es posible todo a distancia? No, no es posible. Y lo otro es, bueno, esto, además de la computadora, ¿qué hay atrás de esto? ¿Las plataformas sirven? Y yo creo que la respuesta es, se masificó el uso de instrumentos que están disponibles, que además me parece que cambian la forma, no solo en cómo vamos a tener escuela este año y probablemente el año que viene, por cómo se desarrolla lo del COVID-19, sino que cambian la forma de la escuela. Es decir, si nos planteamos que estas posibilidades las tenemos, no solo las tenemos, sino que además están democratizadas, porque no es que en el mundo no haya plataformas o no haya computadoras, sino que país del primer mundo, el 50% de los hogares no tienen una computadora y por lo tanto, sí está la computadora, sí está la plataforma, pero no es posible pensarla como un instrumento educativo masivo. Yo creo que cambia y creo que son de las cuestiones sobre las cuales hay que producir información, porque justamente estamos en un momento, en un país que tiene las escuelas abiertas, pero que además tiene esa democratización del acceso a eso. Y eso me parece que es relevante no solo para el Uruguay, sino para la región y el mundo, digamos. Es posible hacerlo en Uruguay y no hacerlo en otro lado. Un minuto tengo. ¿Por qué no es obligatoria la asistencia? ¿No aumenta la brecha entre los que tienen mejores condiciones que los que tienen peores condiciones? Primaria tiene esta discusión laudada desde la época de Varela. Y así el Consejo lo ha pedido varias veces de que sea obligatoria. No es porque la definición de obligatoria cambie significativamente, pero sí porque es un conjunto de medidas que hay que tener, porque efectivamente cuando se opta por no ir por una razón de grupo de riesgo, etcétera, es correcto y hay que apuntar todas las baterías a sostener a ese niño o a esa niña. Cuando en realidad lo que parece que se opta por ser analfabeto, bueno, ahí el Estado tiene que intervenir. Porque esa no puede ser una opción válida, porque afecta el derecho a la educación de niñas y niños. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho, Pablo, que hayas estado con nosotros. La verdad, ha sido muy gratificante. Hacemos una pausa, ¿les parece bien? Hacemos una pausa y enseguida seguimos con este tema. Continuamos en este programa donde estamos tratando de llegar a la letra chica de la educación y si de verdad este fue un año perdido o todavía no. Y en este sentido vamos a recibir a Federico Pallejas, que es un profesor, es coordinador de la iniciativa Profes Tiran Piques, que es justamente una propuesta
que surge desde, bueno, de los profesores, particularmente del que integra FENAPES, para intentar dialogar y seguir interactuando a pesar del distanciamiento con los alumnos. Federico, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, básicamente No, queríamos preguntarte cómo surgió esta iniciativa y cómo viene siendo el ida y vuelta, ¿no? La respuesta del alumnado. Bueno, en realidad desde la Federación, desde la FENAPES, nos surgió la intención de dar una respuesta rápida a esta situación, y a la semana de decretado la emergencia sanitaria, estábamos con la propuesta de profes tiran piques en las redes. Conseguimos un grupo interno, así medio allegado, que empezara a generar un vínculo. Sobre todo la idea era tener un vínculo pedagógico con nuestros alumnos, poder estar con ellos, acompañarlos de alguna manera, y entendíamos que lo académico no podía ser no podía estar por fuera, digamos, ¿no? De ese contacto que nosotros queríamos establecer. Y desde ahí empezó a surgir la propuesta. ¿Y la dinámica cómo es? ¿Cómo, perdón? No, discúlpame. No, la dinámica de cómo empezaban a contactarse unos con otros. Nosotros empezamos a contactar a profesores que entendíamos nos podían dar algún pique en cuanto a qué recomendar para hacer con tanto tiempo adentro de casa para nuestros alumnos. Y desde ahí se recomendaron películas, aplicaciones, programas de televisión, plataformas educativas. O sea, hubo un montón de recomendaciones. O sea, alguna cuenta de Instagram recomendé yo. Yo soy profesor de matemática y pude recomendar algún programa de Adrián Paenza, que es un matemático con una didáctica muy bonita. Y desde ahí el contacto con nuestros alumnos empezó, todos teníamos algún contacto de alumno, así que también lo enviábamos por nuestros medios, y estaba todo en redes. Federico, yo te quería hacer una consulta, porque hablamos recién con un alumno, con Facundo, y Facundo nos contaba que, por ejemplo, un sábado se podía comunicar con un profesor, porque el profesor le había pasado el mail o le había pasado un WhatsApp, lo que habla de un nivel de compromiso de muchos docentes que excedieron la línea que les corresponde, digamos, en pos de laburar mejor. Todo esto que pasó con la pandemia, ¿se reconfiguró la relación estudiante-docente hoy? ¿Cómo ves esa relación hoy, a partir de todo esto? Hoy sigue siendo todo muy extraño, tanto para estudiantes como para alumnos. Y en realidad la intención es encontrar rápidamente una respuesta a cómo seguir trabajando. Las aulas hoy están funcionando nuevamente, no de la misma manera, pero nosotros ya estamos dando clases presenciales, y muchos ya no tenemos un vínculo, digamos, de forma online con nuestros alumnos, sino presencial. Por supuesto que todo cambió. Esto cambió todo, y la educación no quedó por fuera de todo esto. Hubo que readaptarse, tanto de profesores como alumnos, tuvimos que readaptarnos a un nuevo funcionamiento, a una nueva forma de trabajo, y a apurar los programas, porque la verdad que se perdió un tiempo que sin duda siempre es valioso en educación, y había que apurar, sí o sí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 6º años, el año que viene mis alumnos van a estar en facultad, y me veo en la responsabilidad de que se lleven toda la información que se tienen que llevar, porque es su última oportunidad. Y nada, desde ahí el compromiso con ellos, hablarlo con ellos, y que ellos se comprometan también a redoblar esfuerzos y sacar esto adelante. Es un problema que tenemos todos, digamos. ¿Y te parece que...? Comparto contigo, comparto así con Diego que se cruzó una línea, digamos. Algunos capaz ya la habían cruzado antes, pero ahora como que nos vimos en la necesidad mucho de pasar por eso. Nada iba a sustituir en aquel momento la relación que tenemos adentro del aula, que es la que hoy estamos teniendo nuevamente, y eso es instituible, ¿no? O sea, no podemos cambiar esa relación con nada. Sí, en realidad te quería preguntar qué pasa un poco con esto que veníamos hablando, recién lo presentó Natalia al comienzo del programa, con lo no curricular, ¿no?
como que todo el contenido académico de programas y tal, hay muchas más posibilidades de recuperarlo de alguna manera. O sea, probablemente eso se pueda hacer. No así todas estas interacciones que hacen al desarrollo de los niños y niñas y de los adolescentes, ni que hablar, en una edad tan compleja como es la adolescencia, ¿no? ¿Te parece que iniciativas como estas u otras pueden funcionar para estar más cerca y más presentes? Bueno, sí, Profe Tirampique no intentó en ningún momento ir por lo curricular, sino que intentó estar cerca de nuestros alumnos y recomendarles invertir el tiempo en cosas que a nosotros nos parecen entre que divertidas y académicamente interesantes, desde cada asignatura. Lo curricular se dio adentro del aula a la vuelta del parate que se hizo. Es difícil mantener un curso de forma normal, es casi imposible mantener un curso de forma normal. Después, las estrategias que cada profesor está buscando y logrando para que el curso llegue lo más cerca posible a parecer normal son infinitas. O sea, todos estamos reinventándonos, incluidos ellos. Y el contacto con la virtualidad también se mantiene un poco, porque ellos tienen que redoblar esfuerzos y muchas veces la forma que tienen es estar en contacto con nosotros, ya sea o por WhatsApp, o por mail, o por algún tipo de plataforma en la que podamos o corregir un ejercicio que a veces en el salón de clases no dan los tiempos porque hay que estar haciendo otra cosa. Entonces, un poco el vínculo en lo no presencial se sigue manteniendo. Te agradecemos enormemente este tiempo, Federico, y bueno, mucha suerte y ojalá todo siga marchando cada día mejor. Muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Un abrazo grande, Dios. Bien, se suma a la mesa Alina Machado, doctora en Economía y autora de la educación, coautora de la educación en los tiempos de pandemia, donde de alguna manera ahí se intenta desarrollar algunas líneas sobre los efectos que ha tenido la pandemia y en los temas educativos. Así que bueno, bienvenida, gracias. Y bueno, podemos empezar a meternos en eso que ha sido el desarrollo de su trabajo. Bueno, cómo no. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, este trabajo en realidad es una nota que hicimos para un blog del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y que en realidad en ese blog lo que se buscó fue, a raíz de la pandemia, analizar distintas dimensiones que los economistas estudiamos que podían afectar al país en general, ¿no? Y el trabajo nuestro se focalizó en la educación porque hay un área de la economía que analiza aspectos que tienen que ver con la educación. Nosotras en realidad no es que hayamos analizado los efectos de la pandemia, de hecho no se podrían analizar porque todavía la estamos transcurriendo, pero sí lo que tratamos de pensar un poco es, a raíz de la literatura que existe, no sobre experiencias como estas, porque es inédita hasta el momento, pero sí de distintas suspensiones de clases que han habido, efectos que se han encontrado en esos casos y a su vez vincular esos estudios con la realidad uruguaya y analizar qué desafíos existen a nivel nuestro, ¿no? A nivel de Uruguay, y que tendríamos que abordar para que los efectos no sean tan complicados, digamos, para los estudiantes. No, que me imagino que si uno mira la educación a través de la economía, por decirlo de alguna manera, la desigualdad que se hace presente, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, tiene mucho que ver con lo económico, sobre todo en una crisis que va más allá de lo sanitario, que afectó empleo, que afectó a los padres de los niños. ¿Eso cuánto tiene que ver por ejemplo, estas plataformas que hoy hablaba Cayenne, que estaban democratizadas, estas herramientas que tiene Uruguay y otros países no? ¿Cómo afectan específicamente en lo económico? A ver, yo creo que podría ir por este lado. En realidad, el hecho de que Uruguay tenga una plataforma, en realidad que exista el Plan Ceibal y que exista dentro del Plan Ceibal la plataforma CREA y otras plataformas, y a su vez que la conectividad se haya generalizado, son todos factores que en relación a otros países de América Latina, por lo que vos decías, nos ponen en una situación de ventaja, ¿no? Ahora, también
el acceso a las plataformas depende de, primero, que tengas conexión a Internet. Y eso tiene que ver con el aspecto más económico que vos estabas señalando. Que no todos, si bien hay un porcentaje de la población que tiene conexión a Internet, en realidad si uno ordena los ingresos de los hogares y ordena a los hogares que tienen menores de 19 años, o sea, chiquilines que todavía están en edad de cubrir el sistema educativo obligatorio, ¿no? Y bueno, los ordena por el ingreso de sus hogares, los primeros deciles, o sea, el 10% más pobre, el segundo 10% más pobre, etcétera, tienen una menor, son menos, proporcionalmente menos los hogares que tienen conexión a Internet. Claro. En ese sentido, son menos los chiquilines que se están pudiendo conectar a las plataformas. Y creo que eso tiene que ver un poco con lo que comentaban antes, en el espacio anterior, de ciertos estudiantes que no se han conectado. Capaz que hay otras razones, por supuesto, esto es mucho más complejo que solo mirar una variable, ¿no? Pero en realidad esto puede también estar afectando. Lo que sí queda claro es que a menores ingresos, menor capacidad para la compra de un servicio de Internet y menor capacidad de los niños para conectarse. O sea, si bien el sistema, del todo lo que se habló, está democratizado, no está democratizada la distribución de los ingresos. No, no. Y eso creo que es de alguna manera lo que define. Hay algunos esfuerzos interesantes. Primero hay como una puntualización que hizo Caggiani hace un rato, y es que no todos los niños se conectaron o mantuvieron, digamos, el contacto con sus docentes a través de CREA. Hubo muchos que utilizaron la red WhatsApp, porque justamente como es gratuita para determinadas telefonías, utilizaron eso. Y después hubo muchos mecanismos como para tratar de paliar esta situación que mencionaban de las maestras, incluso casos de maestras que fueron a llevarle las tareas a la casa de los niños y las niñas, escuelas que habilitaron sus espacios físicos para que los padres y madres fueran a buscar las tareas en formato físico, digamos, y impreso, y otros mecanismos que se utilizaron de alguna manera para intentar justamente que todo el mundo quedara, digamos, por dentro. Incluso algunas escuelas empezaron o reforzaron el tiempo presencial, cuando se retornó a la presencialidad, con aquellos niños que no se habían conectado durante los meses de suspensión de clases, para justamente tratar de nivelar, si eso es posible, ¿no? a los distintos estudiantes con los distintos contextos, ¿no? Doctora, ¿cuáles son en este momento los desafíos más relevantes a los que nos vamos a enfrentar como sociedad en la educación, pero vistos desde la economía? Bueno, pero referido, vinculado a la pandemia en sí o vinculado en general a Uruguay. Y a mí me gustaría de acá para adelante, porque yo no quiero hablar más de la pandemia, pero supongo que de acá para adelante la educación ya se transformó. Sí. Se habla de una educación híbrida, donde esto de la virtualidad va a seguir usándose, porque fue una herramienta válida. Y supongo que desde el punto de vista económico hay lugares donde va a haber que reforzar o, bueno. Sí, bueno, en realidad, si lo vinculamos con lo anterior, creo que sería importante. De hecho, se había hablado, y creo que se hizo, del Plan Universal Hogares, de extender la capacidad de gigas para esos hogares que están pagando poco por la conectividad. Bueno, extenderla, generar para quienes no tienen conectividad, acceso a la conectividad. Esos aspectos deberían considerarse. Y yéndonos de este tema para más adelante, en realidad yo creo que hay un tema que no es nuevo, pero que va a ser un desafío para Uruguay de acá a futuro, y también que lo era antes, pero que no lo hemos podido resolver todavía, que es esa desigualdad estructural que tenemos en cuanto al acceso al aprendizaje en Uruguay. Esto no es nuevo. Esto ya en las evaluaciones, la primera evaluación que se hizo en el año 96, a los estudiantes de primaria, ya daba una desigualdad muy grande en cuanto al acceso al aprendizaje según el contexto socioeconómico. Eso es muy difícil de revertir. La escuela tiene algo para hacer, pero no tiene todo para hacer. Hay otra cantidad de aspectos que inciden. Y bueno, es un desafío que tenemos como sociedad desde el punto de vista de abordar en el sistema educativo, pero mucho más también. ¿Se soluciona con presupuesto eso? Yo creo que el presupuesto es imprescindible, es como una condición necesaria, digamos. Capaz que no es suficiente, que hay que complementarlo con otras cosas, pero sí se necesita destinar
recursos importantes para la educación y quizás en particular enfocándose en aquellos sectores que tienen peores resultados. Y que eso está muy vinculado al contexto socioeconómico. De hecho, en otros países lo estudiaban, bueno, en particular con la crisis que generó el coronavirus en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, analizaban cómo había sido el progreso escolar y estaba muy vinculado al nivel de ingresos de los hogares, cómo se habían podido recuperar los estudiantes, o sea, todos los estudiantes habían tenido una caída importante en su progreso. En matemática lo estaban evaluando en particular, era para Estados Unidos, el 18 de marzo, que fue cuando habían cerrado los centros. Pero el 25% de los hogares más ricos había podido retornar a los niveles previos en enero, allí tienen clases, entonces a esos niveles, un escalón bastante más abajo estaba el 50% central y el 25% más pobre de los estudiantes estaba todavía más abajo. Eso que pasa en esos países también pasa en Uruguay. De hecho, habían hablado de que había en las escuelas de contextos más desfavorables, había muchos menos estudiantes que estuvieran asistiendo, etc. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que abordarlas y se necesita destinar recursos para poder abordarlos, para poder dirigir las políticas específicamente a esa población y, bueno, y atenderla. De hecho, en economía se han estudiado el efecto de programas que se dicen de atención remedial o suplementaria, que son como programas específicamente focalizados en aquellos estudiantes que están más rezagados, ¿no? Pero bueno, eso requiere una inversión. Sí, pero suena lógico, ¿no? Suena bastante lógico. Invertir más en lo que más precisan. Claro. Sí. Modificar la uniformidad de repente. Yo me quedé igual con una pregunta y es, ¿ustedes en el estudio pudieron analizar si puede, a partir de esta situación, aumentar la deserción o el alejamiento de algunos sectores de los sistemas educativos? Bueno, en realidad no es que nosotras lo hayamos estudiado específicamente, pero sí vinculándolo con estos otros antecedentes que tenemos y además con las características que tiene el sistema educativo uruguayo, pensamos que es uno de los riesgos muy altos que existen, porque en realidad ya de por sí en educación media existe una desvinculación del sistema relativamente alta. De hecho, por algo, solamente hay un 40% de estudiantes a los 20 años, por ejemplo, que terminaron la educación obligatoria. Eso implica que hay un 60% que se está quedando atrás. Y si eso pasaba antes, con estos factores que implican una disrupción de las clases, caída en los aprendizajes, problemas económicos de las familias, son todas cuestiones que también afectan, ¿no? Por supuesto. Para ir cerrando, ¿qué te queda? Bueno, vinculado a esto, ¿no? La cuestión de la desigualdad es complejo porque hoy, por ejemplo, sale un artículo de Santiago Soto en La Diaria, que es como un resumen de su tesis de maestría y de, digamos, el resultado principal, y arroja que por lo menos el 60% de las desigualdades en los resultados educativos están dadas por el contexto familiar y por el contexto, digamos, geográfico, barrial de los estudiantes, ¿no? Entonces uno dice, sí, claro, hay que invertir más recursos en educación, pero también hay muchísimas otras dimensiones que a su vez influyen en la educación y en los resultados educativos de esos niños y niñas. Entonces, nada, es un problema bastante complejo y trasciende la pandemia, ¿no? O sea, los problemas que siempre se dice que son un problema de la educación no son solamente un problema de la educación, sino que influyen en esos problemas que tiene la educación todo el contexto que rodea a los niños, ¿no? Yo me acuerdo que en una época se decía, bueno, la educación es lo que aprenden en el sistema educativo y lo que aprenden en la familia. Hoy hay una cantidad de elementos que influyen y, en realidad, entre otras cosas, la ausencia de la familia o la ausencia de una familia capacitada para poder asistir. Yo pensaba a todos esos niños que estaban en su casa. ¿Cuántos de ellos tenían un padre, una madre, un abuelo, una tía, alguien en la casa que los pudiera asistir?
Y después hay por ejemplo, un dato importante también, hubo una encuesta del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia que le preguntaba a los niños y niñas cómo estaban pasando la pandemia y qué impactos habían sentido. Y en realidad muchas de las respuestas apuntaban justamente a la situación de inseguridad porque sus padres no tenían trabajo o por la situación económica de sus hogares. Entonces todo eso, además de exigírseles, digamos, que continúen la vida casi como si nada, además tienen situaciones muy complejas que están atravesando en sus hogares y eso también incide y genera desigualdades y brechas. Yo de todas maneras creo que terminando el programa tengo una respuesta para mí, por lo menos para la pregunta. Positiva. Yo considero que no es un año perdido. Que ha habido tanto cambio y tanta cosa que son oportunidades que están buenas. Creo que muchos docentes, muchos alumnos lo valoran. Y qué loco la vida escuchar a alumnos tan copados. Sí, la verdad que sí. Y no editamos, mire que no elegimos, no recordás, elegimos a todos los que vinieron. Sí, inspiran mucho, ¿no? Verlos así. Uno podría imaginarse de antemano que estaban más afectados, ¿no? Por todo esto, pero se los ve con mucho ímpetu y con muchas ganas de renovarse y seguir aprendiendo de este camino. Para mí es como ya que interesante estamos dando también resultados. Bueno, dale, yo después doy el mío. Esa cuestión de Cajeni, que decía también Cajeni, de la visión adultocéntrica, es interesante porque a priori uno tenía esa idea de qué terrible este año, ¿no? Y de hecho muchos de nosotros manifestamos cosas en esa línea. Sin embargo, cuando le damos voz, que me parece un gran acierto de este programa, darle voz a los niños y niñas, dicen cosas distintas, ¿no? Si no los editaron. No, y Facundo es de verdad, tiene 15 años de verdad, no es un actor, nada. No, y es una manera también de pararse frente a la adversidad, ¿no? De saber que hay algo inesperado y es como el aprendizaje detrás de líneas que uno puede sacar de toda esta triste experiencia. No, yo me voy a mandar una frase que es esta. A ver, dale, Si fue un año perdido o no, va a depender si lo encontramos. Y lo que quiero decir con esto es que si lo que nos pasó y de todo lo que vivimos podemos sacar conclusiones para avanzar, no habrá sido un año perdido. Pero si simplemente nos quedamos en, bueno, pasó, resolvamos lo curricular, creo que habremos perdido el año. O sea, me parece que lo que puede cambiar estas instancias es que la experiencia vivida nos ayude a comprender los problemas que tenemos y a solucionarlos, o por lo menos a buscar soluciones. Si no, me parece que me quedo por el medio. Muy bien. Está bien. Muy lindas palabras, muy linda reflexión. Gracias por acompañarnos. Natalia, un placer como siempre. Y mañana vamos a hablar va a estar interesante. Tenía que aclarar algo de Robert Silva. Esperen que no me quiero quedar con esto. Se comunicó con nosotros Robert Silva y quería dejar claro él que él no se niega a hablar con nadie, que él tenía un tema de agenda, que recién está saliendo del Consejo, así que seguramente va a estar en un próximo programa, porque hay muchísimas cosas para hablar sobre educación, así que va a ser más que bienvenido Robert Silva. Y mañana vamos a hablar de Cabildo Abierto. Me parece muy bien. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Adiós. Chao.